Before we get into the message, I would actually like to go back to chapter 1 and pray over you the same words that Paul prayed for the church in Ephesus. Pero antes de iniciar el mensaje, me gustaría ir de regreso al capítulo 1 y orar el capítulo 1 por ustedes. Lo que Pablo dice ahí en el capítulo 1, me gustaría orarlo por ustedes. That prayer is found in verses 17 through 19. Esa oración se encuentra en los versículos 17 al 19. So my prayer for you this morning is this. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, Mi oración por ustedes es esta mañana. Oro que nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, the Father of glory, el Padre de gloria, may give you the spirit of wisdom les dé espíritu de sabiduría and of revelation in the knowledge of Him, y de revelación en el conocimiento de Él, having the eyes of your hearts enlightened, alumbrando los ojos de vuestro corazón, that you may know what is the hope to which He has called you, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, what are the riches of His glorious inheritance in the cuáles son las saints, riquezas de su gloriosa herencia en los santos, and what is the immeasurable greatness of His power towards y cuál es us, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. towards us who believe, Nosotros los que creemos according to the working of His great según la might. operación del poder de su fuerza. The immeasurable greatness of God's power displayed in Christ. La inconmensurable grandeza del poder de Dios demostrada en Cristo. And that power is displayed toward us. Y ese poder es demostrado hacia nosotros. I've heard it said that the gospel is not good advice, Yo escuché una vez decir que el Evangelio no es simplemente buen consejo, but it's good news. sino que es buenas nuevas. So I'm a youth pastor. Soy And un I pastor de like to jóvenes. ask questions of my Y me congregation. gusta hacerle preguntas a mi So I need congregación. answers. Así que necesito respuestas. Back home, usually I have a piece of candy to throw out. Normalmente tengo un dulce que puedo regalar, pero I don't have any on no me. tengo ninguno conmigo. But someone tell me, what is advice? Pero alguien me preguntó, ¿qué es consejo? Oh, okay. Oh, I want to know. Sí, ¿qué es consejo? Okay, they're not used to it. I love it. I love it. This is good. Me encanta. ¿Eh? An instruction, An instruction, yeah. A recommendation, una recomendación, guidance guía regarding a decision that's going to be made in the con future. respecto a una decisión que va a ser hecha en el futuro. But tell me, what is news? Ahora dígame, ¿qué es o qué son noticias? Something that happens. Something that it's a report about something that's already been done. Es un reporte de algo que ya ha sucedido. You see the difference? ¿Ven la diferencia? So I'm not here this morning to give you good advice. No estoy aquí para darles un buen consejo. The Bible is not a book of good advice for your life. La Biblia no es un libro de buenos consejos para tu vida. The Bible, especially this passage in Ephesians 2, La Biblia, is, especialmente este pasaje en Efesios 2, it is the good news es las buenas nuevas of the finished work of de la Jesus obra Christ. consumada de Cristo Jesús. And so let's read Y entonces leamos. 1 through 3. Something. Instruction, Bible's instruction for life. You think Bible is instruction for your life? Okay. I would agree with that, Yo estoy de acuerdo con eso, but the core message of the Bible pero el mensaje central de la Biblia is the news of what Christ has done es for las us. noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros. We'll unpack that. Ya, he- he's going to unpack that in a moment. Yes, that's good.
So the Bible says in Ephesians chapter 2, Así que la Biblia dice en Efesios capítulo 2, the Apostle Paul says, and you were dead in your trespasses el and apóstol sins, Pablo dice que estaban muertos en sus delitos y pecados. in which you once walked, En aquellos en los que alguna vez en otro tiempo ustedes anduvieron, following the course of this world, siguiendo la corriente de este mundo, following the prince of the power of the air, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, the spirit that is now at work in the sons of el disobedience, espíritu que ahora está obrando en los hijos de desobediencia, among whom we all once lived in the entre los passions of our cuales flesh, todos alguna vez andamos en las pasiones de nuestra carne, carrying out the desires of the body and the mind, llevando los deseos del cuerpo y de la mente, and were by nature children of y wrath, por naturaleza éramos hijos de ira, like the rest of lo mismo que mankind. los demás. So my first point this morning is that we are born into sin. Así que mi primer punto esta mañana es que todos nacemos en pecado. We are spiritually dead, Estamos espiritualmente muertos and therefore we do deserve the wrath of God. y por lo tanto merecemos la ira de Dios. The Apostle Paul says we were dead. El apóstol Pablo dice que estábamos muertos. So someone tell me, what can dead people do? Alguna vez, bueno, alguien me pudiera decir, ¿qué pueden hacer los muertos? Nothing. Nada. Nothing. When we are spiritually dead, all we know is sin. Cuando estamos espiritualmente muertos, todo lo que conocemos es pecado. In 1 John chapter 3 verse 8, the Bible is clear. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, la Biblia es bien clara. It says, whoever makes a practice of sinning Ahí dice que cualquiera que practica el pecado is of the devil. es del diablo, For the devil has been sinning from the porque el beginning. diablo ha estado pecando desde el principio. This is what Paul reminds us here in Ephesians chapter Y de 2. esto Pablo nos recuerda aquí en Efesios capítulo 2. Apart from Christ, Sin Cristo, aparte de Cristo, we follow the course of this world. seguimos la corriente de este mundo. We rebel against God. Nos rebelamos en contra de Dios. We carry out the desires of our flesh, Llevamos a cabo los deseos de nuestra carne and we live in sin. y vivimos en pecado. And you might be thinking that is a harsh message to hear. Y quizá estén pensando que ese es un mensaje muy duro de escuchar. Maybe we're not that bad. Quizá no somos tan malos. Romans chapter 3 reminds us Romanos capítulo 3 nos recuerda of this sin nature that we are born de la into. naturaleza pecaminosa en la que nacemos, con la que nacemos. The reality of who and what we are La realidad de quiénes y qué somos when we are dead in our sin. cuando estamos muertos en nuestros pecados. As it is written, Como está escrito, none is righteous. nadie es justo, ninguno es justo, No, not one. ni siquiera uno. No one understands. Nadie entiende, No one seeks for God. nadie busca a Dios. All have turned aside. Todos se han apartado Together they have become worthless. y han llegado a ser cada vez, más indignos. No one does good, not even one. Nadie hace lo bueno, ni siquiera uno. The Apostle Paul says in verse 18, there is no fear of God before their El eyes. apóstol Pablo dice en el versículo 18 ahí en Romanos que no hay temor de Dios en sus ojos. But what if I don't feel that way? Pero ¿qué si yo no me siento de esa manera? I have a story for you. Yo tengo una historia para ustedes. A young man once said to a preacher, Un joven alguna vez le dijo a un predicador, "You say that unbelievers carry a great weight of sin. tú dices que los incrédulos llevan consigo o cargan un gran peso de pecado, But honestly, I don't feel anything. pero honestamente yo no siento nada. So how heavy is sin? Así que ¿cuán pesado es el pecado? Is it 20 pounds? 20 libras, 10 kilos, 50 pounds? 50 libras, 25 kilos, 100 pounds?" 100 libras. The preacher thought for a moment and then responded, El predicador pensó por un momento y luego respondió, "Let's say I were to place a 400-pound weight on top of a corpse. digamos que yo pusiera, pues no sé, un peso de 400 libras sobre un cadáver. Would that corpse feel any of that weight?" ¿Sentiría ese cadáver algo? The young man quickly and confidently replied, El joven inmediatamente y con confianza respondió, "Of course not. That person is dead." por supuesto que no, esa persona está muerta. The preacher then gently replied, El predicador amablemente contestó, "Exactly. exactamente. And the person who is apart from Christ is equally dead. La persona que está, sin Cristo está igualmente muerta. And they may not feel the weight of the sin, Así que quizás no sientan el peso del pecado,
But when we are apart from Cuando Christ, estamos sin Cristo, we are dead where we stand. estamos muertos en pecado. Now, one Bible scholar puts it this way. Bueno, un erudito de la Biblia lo pone de esta manera. A human being might be alive in one Un sense, ser humano pudiera estar vivo en un sentido, but dead in another. pero muerto en otro. To be spiritually dead does not mean we are physically dead, Estar muertos espiritualmente no significa que estamos físicamente muertos or socially dead, o socialmente muertos even psychologically o dead. aún psicológicamente muertos. Yet it is a real Y death. sin embargo es una muerte real. The most vital part of man's personality, La parte más vital de la personalidad del hombre, the spirit, el espíritu, is dead to the most important factor in life, está muerta el factor más importante en la vida, which is God. el cual es Dios. So what can dead people do? Así que, ¿qué pueden hacer los muertos? Nothing. Nada. And that's the bad news. Y esas son las malas noticias. But the good news, Pero las buenas noticias, the good news of the gospel is this, las buenas noticias del Evangelio son estas. that God is able to make us alive in Que Christ Dios puede darnos vida en Cristo and display the immeasurable riches of his y grace to mostrar us. las inconmensurables riquezas de su gracia para con nosotros. So imagine for a Así moment que imaginen por un momento that I were to drop dead right here. que yo me muriera en este momento. Please don't. I know, I hope that doesn't happen. I can't resuscitate you. My heart has stopped. Imaginen que mi corazón se ha detenido. I'm no longer breathing. Ya no estoy respirando. I have no pulse. No tengo pulso. People rush over and do Gente- everything they can to help, Gente se apresura y hace todo lo que puedan, but nothing pero happens. nada sucede. I'm pronounced dead right where I Yo stand. soy pronunciado muerto, declarado muerto ahí donde estoy. So answer me this. Am I able to somehow just decide, Ahora, contesten por favor eso. Yo sería capaz de simplemente decidir, I don't really feel like being dead anymore. decir, no siento como que está bien estar muerto, así que, I'm just going to get my heart to start beating again así all que on voy my a own. hacer que mi corazón empiece a latir otra vez. I'm going to make myself come alive again. Yo mismo voy a hacer que, voy a vivificarme a mí mismo. Is that possible? Es posible eso. You'd look at me like I'm crazy for thinking that. Pero ustedes me miran como que estoy loco por pensar de esa manera. But this is our spiritual condition before Pero God, esa es nuestra condición espiritual ante Dios, apart from the work of Christ. aparte de la obra de Cristo. And yet verse 4 offers us hope. Y sin embargo, el versículo 4 nos ofrece algo. Just as much as it would take an outside source to bring me back to life, Bueno, así como se necesitaría una fuerza externa para poderme traerme a la vida otra vez, and that's in a physical sense, en el sentido físico, so too does it take an outside source to bring me back to life spiritually. también espiritualmente se requiere, por supuesto, de una fuerza externa para vivificarme espiritualmente. We were dead. Estábamos muertos. And in that dead state, Y en ese estado de muerte, we are walking according to the ways of this world, estamos caminando de acuerdo a la corriente, a las Oppo- maneras de este mundo, opposed to the things of God. oponiéndonos a las cosas de Dios. The Bible says we walk among the ruler of the power of the air. La Biblia dice, caminamos ahí con el príncipe de la potestad del aire. And this passage clearly shows that this is simply in our nature. Y este pasaje muestra que esto simplemente está en nuestra naturaleza. And then verse 4. Ahí en el versículo 4. Verse 4 says, but God. Pero bueno, el versículo 4 dice, pero Dios, But God, being rich in mercy, que es rico en misericordia, because of the great love which He loved por su us, gran amor con que Él nos amó, even when we were dead, aún estando nosotros muertos, dead in our muertos trespasses, en nuestros pecados, He made us alive together nos with dio vida Christ. juntamente con Cristo. We just read a few moments ago, Y hace unos momentos leímos Titus chapter 3. Tito capítulo 3, Verse 4 says, but when the goodness and loving kindness of versículo God, 3 dice, cuando la bondad y la misericordia de Dios se mostraron, He saved us, nos salvó, not because of works done by no por obras righteousness, de justicia que nosotros hicimos, but according to His mercy, pero de acuerdo a su misericordia, by the washing of regeneration por el lavamiento de la regeneración and the renewal of the y la Holy renovación del Spirit. Espíritu Santo. Jesus talks about being born again in John chapter 3, Jesús habla de nacer de nuevo en Juan capítulo 3, not of the flesh, but of the Spirit. no de la carne, sino del Espíritu.
Verse 6 of Titus 3 says, whom he poured out richly on us Versículo through Jesus 6 de Christ. Tito dice, el Espíritu el cual Él derramó abundantemente sobre nosotros en Cristo Jesús, So that being justified by his para que grace, siendo justificados por su gracia, we might become heirs according to the hope nosotros of eternal llegáramos a ser life. herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. This passage in Ephesians 2 clearly teaches us Este pasaje en Efesios capítulo 2 claramente nos enseña that it is God que es Dios through Christ a través de and Cristo, what he has done, de acuerdo a lo que Él ha hecho, the good news, las buenas nuevas. that makes us alive Eso es again. lo que nos hace estar vivos otra vez. Let's keep going. Sigamos avanzando. So that salvation that we receive, Así que esa salvación que recibimos it is not automatic just because Jesus died for no es us. automática simplemente porque Jesús murió. But Paul says in verse 8 of Pero Ephesians Pablo 2, dice en el verso 8 de Efesios 2, for you have been saved by for by grace you have been porque saved por through gracia faith. han sido salvados, And this is not of your own por doing. medio de la fe, y eso no es de ustedes. I want to repeat that. Voy a repetir esto. This is not of your own doing. Esto no es algo que ustedes hagan, esto no es de ustedes. It is the gift of God, Es el don de Dios, not a result of works, no es el resultado de obras, so that no one in here may boast. para que nadie aquí se gloríe. Our salvation is by grace through faith. Nuestra salvación es por gracia a través de la fe. This is nothing we have done on our own. Esto no es algo que nosotros hayamos hecho por nosotros mismos. This is God's undeserved favor in our lives. Este es el favor inmerecido de Dios en nuestras We are vidas. by nature children under wrath, Por naturaleza somos hijos de ira, but God displays his grace in pero our Dios lives muestra su gracia en nuestras vidas, by offering us the gift of eternal life ofreciéndonos el don, el regalo de la vida eterna through faith in Jesus a través Christ. de la fe en Cristo Jesús. This is work that's already been done. Esto es una obra que ya ha sido hecha, It's complete. ha sido completada. That's why Jesus was able to say on the cross, it is finished. Esa es la razón por la que Jesús fue capaz de decir tetelestai, right? Sí, es consumado, todo ha sido consumado. You guys sing the song, Grace Greater Than All Our Sin? Aquí cantamos el himno que dice gracia de Dios que es más grande que nuestro pecado, y lo cantamos. That's- Dice, It's for this reason why we're able to sing those words. por esta razón es la que somos capaces de cantar esas líneas, esas frases que dicen gracia que es más grande que nuestro pecado. Marvelous, infinite, matchless grace. Una gracia que es maravillosa, infinita y sin rival, Freely bestowed on all who believe. la cual es dada libremente, gratuitamente a todo aquel que cree. All who are longing to see his face. Todos los que desean, los que anhelan ver su rostro. Will you this moment his grace receive? Si tú así lo deseas, en este momento, ¿recibirías su gracia? Grace, grace, God's El coro grace. dice, gracia, gracia, gracia de Dios. Grace that will pardon and cleanse within. Gracia que perdona y limpia nuestro interior. Grace that is greater than all of our sin. Gracia que es mayor que todos nuestros pecados. So what is our response to Así this? que, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? Have you put your faith and trust in Jesus ¿Ha Christ? puesto usted su fe y confianza en Jesucristo? Have you been made alive? ¿Realmente ha sido vivificado? Are you living in the grace and mercy that God freely bestows on ¿Está you? usted viviendo en la gracia y misericordia que Dios gratuitamente le concede? If not, I invite you to do that Si today. no, le invito a que lo haga el día de hoy. And for those of us here who have done that, Y para todos nosotros que hemos hecho esto ya, for those in here who are walking in the newness of life, aquellos de nosotros que estamos caminando ya en una nueva vida, what should our response to this message be? ¿cuál debiera ser nuestra respuesta a este mensaje? We very much enjoy verses 1 through 9. Por supuesto, nosotros disfrutamos los versículos 1 al 9. We were dead in our sin. Estábamos muertos en pecado. God's mercy was displayed in the work, La person gra- and work of Jesus La Christ. gracia de Dios se mostró en la obra de la persona de nuestro Señor Jesús. And we've received that by God's grace. Y We've received that by recibimos ese faith. regalo por la gracia de Dios. So now what do we do? Ahora, ¿qué hacemos? Verse 10, Versículo 10. the Apostle Paul goes on to say, For we are his El workmanship, apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya,
created in Christ Jesus creados en Cristo Jesús for good works, para buenas obras, which God prepared ahead of time for us to las do. cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. The last thing I want to communicate to you, Así que lo último que quiero comunicarles, if you are here and you are a believer in Jesus si usted Christ, está aquí y usted ya es un creyente en Cristo Jesús, we are not saved by our no works, somos salvos o salvados por nuestras obras, but the Bible is clear. pero la Biblia es clara. We are saved for good Somos works. salvados para buenas obras. I could spend a lot of time Pudiera pasar mucho tiempo pointing to many passages that describe the work, apuntando a muchos pasajes que describen las obras. the work that is now in store for those who have been called and saved by La God. obra que está ahí, puesta, almacenada para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo. We're told to walk worthy in Ephesians chapter 4. En Efesios 4 se nos dice que andemos de manera digna. In Galatians 5, we're told to walk by the Spirit and not by the En flesh. Gálatas 5 se nos dice que andemos en el Espíritu y no en la carne. In 2 Corinthians chapter 5, En 2 de Corintios capítulo 5 we're told we've been committed the ministry of se nos dice que reconciliation. se nos ha entregado, se nos ha encomendado el ministerio de reconciliación, We are ambassadors for the que gospel. somos embajadores del Evangelio. We're told to walk with decency, Se nos dice que andemos en decencia, discard the deeds of darkness. que podamos eliminar las obras de las tinieblas. We're told to put on Christ. Se nos dice que nos vistamos de Cristo, We're commanded to put to death what belongs to our earthly que nos nature. comprometamos a mortificar la vieja naturaleza. And Colossians 3 tells us to put on En Colosenses 3 se nos dice que nos vistamos compassion, de compasión, kindness, de bondad, de humility, humildad, gentleness, de gentileza, patience, paciencia, and love. amor. Jesus says to those who wish to follow him Jesucristo le dice a aquellos que desean seguirle that they must deny que deben themselves, negarse a sí mismos, take up their cross, tomar su cruz and follow y him seguirle every day. todos los días. Do we somehow think that will be easy? Pensamos que eso es fácil. We're not saved by our works, Sí, no somos salvos por nuestras obras, but we are saved to good pero works. somos salvos para buenas obras. This involves denying what we want Y esto tiene que ver con negarnos lo que nosotros queremos and doing what God ultimately wants y for our hacer lo que lives. Dios quiere últimamente para nuestras vidas. I once heard it said Alguna vez escuché that to deny fue dicho. yourself que negarte a ti mismo is to deny your own soul. es negar tu propia alma. Generally speaking, there are three functions of the soul. Hablando en términos generales, hay tres funciones del alma. We have the will, Tenemos la voluntad, our intellect, nuestro intelecto and our emotions. y nuestras emociones. So to deny ourselves Así que negarnos a nosotros mismos is to say it's no longer about what I want. es decir, ya no se trata de lo que yo quiero, It's no longer about what I think. no se trata ya de lo que yo pienso, It's no longer about what I feel. ya no se trata de lo que yo siento, It's about what God wants, es acerca de se trata de lo que Dios quiere, what God thinks, lo que Dios piensa, what God's word says, lo que la palabra de Dios dice, regardless of how we feel about it. sin importar cómo yo me sienta al respecto. So when you deny yourself, Así que cuando te niegas a ti mismo, you say, my life is all about what God wants for me now. decimos entonces, mi vida se trata de lo que Dios quiere para mí, para mi vida. For we are his workmanship, Porque somos hechura suya, his workmanship. su hechura, su obra. Salvation La salvación isn't Jesus becoming a part of your life. no se trata de que Jesús llegue a ser una parte de tu vida. It's about Jesus taking over your life, Se trata de Jesús tomando el control de tu vida. your whole life, Tu vida entera, your thoughts, tus pensamientos, your emotions, tus emociones and your actions. y tus acciones. Nothing more, Nada más, nothing less. nada menos. And Jesus is very clear in John chapter 15 Y Jesús es muy claro en Juan capítulo 15, when he said this to his cuando dijo disciples. esto a sus discípulos. He said, I am the vine, Yo soy la vid you are the y branches. ustedes son los pámpanos o las ramas. The one who remains in me Aquel que permanece en mí and I in y him yo en él produces much fruit, produce mucho fruto. because you can do nothing Porque without no me. pueden ustedes hacer nada separados de mí.
My brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, those who have put their faith in Jesus aquellos que han Christ, puesto su fe en Cristo who Jesús, walk in newness of life, que caminan en una en novedad de vida, en una vida nueva, don't do this on your own. no hagan esto en sus propias fuerzas. Rely on the power of the Spirit that now lives in you. Dependan, apóyense en el poder del Espíritu que ahora vive en ustedes. Remember, what can dead people do? Recuerden, ¿qué pueden hacer los muertos? Nothing. No. Once we're made alive in Christ, Una vez que se nos da vida en Cristo, we somehow think we can take it from there. pensamos, bueno, ya, me dio vida, ahora yo puedo hacerlo solo. God does the work of bringing us back to life, Dios hace el trabajo de vivificarnos. and we think we can live the rest of our lives apart from God. Y pensamos que ya podemos vivir el resto de nuestra vida separados de Él. Yes, I'll come to church on Sunday. Voy a venir a la iglesia el domingo, I'll read my Bible from time to voy a leer time. de tiempo en tiempo mi Biblia, I'll pray when I need something. voy a orar cuando necesite algo, That is not how the Christian life should be. pero no, eso no es la manera en que la vida cristiana debiera ser. Walk in step with the Spirit every single day. Dice que todos los días debemos caminar, andar en el Espíritu. We are in Christ the moment of our salvation, Estamos en Cristo en el momento en que somos salvados. and we must remain in Him Y from debemos that moment on, permanecer en Él a partir de ese momento, no matter what. sin importar lo que pase. Let's Amén. pray. Father, I'm grateful for this opportunity. Padre, estoy muy agradecido por esta oportunidad. I'm thankful for the congregation that sits before me. Estoy muy agradecido por la congregación que está sentada delante de mí. Father, I pray for anybody that might be here this morning Padre, oro por cualquier persona que pudiera estar aquí este día, who is unsure about their eternal destination. pudiera estar no segura de su destino eterno. Lord, there are some people here that may not have the hope of eternal life, O quizá haya personas aquí que no tienen la esperanza de la vida eterna, who have not received the grace and mercy that is freely offered. que no han recibido la gracia y la misericordia que gratuitamente nos son ofrecidas. I pray that today would be the day of Yo salvation, oro que el día de hoy sea el día de salvación, that today would be the day that they are dead, spiritually dead and brought back to life. que ese sea el día en el que estando muertos espiritualmente sean vivificados. And Father, I pray for my brothers and sisters here Y Padre, oro por mis hermanos y hermanas aquí, whose faith is in Jesus Christ. cuya fe está en Cristo Jesús. I pray that you would help us to walk, Yo oro que nos ayudes a andar, that we would walk in step with your que Spirit, andemos en el Espíritu, that we would understand our place as your workmanship, que entendamos nuestro lugar como tu hechura, that we are created in Christ Jesus for good que works. fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Help us to deny ourselves every day, Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos todos los días, to live according to your will, a vivir de acuerdo a tu voluntad, for your glory, para tu gloria, and for our good. para nuestro bien. We ask all this in Jesus' Pedimos todo name. esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.